Queridos amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto que estén acompañándonos en una actividad más de este Mes Nacional del Derecho Digital, donde nos hemos reunido a celebrar con actividades académicas, todas en torno a nuestra gran pasión, la convergencia entre el derecho y la tecnología. En esta ocasión tenemos un panel de lujo que la verdad vamos a cerrar nuestra semana con broche de oro porque tenemos aquí a 4 invitados expertos en el tema, apasionados en este caso de derecho público y derecho digital, que nos van a hablar de inteligencia artificial en la administración pública. Para ello hemos reunido a un gran jurista ecuatoriano, una gran profesora argentina, un gran jurista uruguayo y a un magistrado mexicano, todos expertos en el tema y lo más bonito es que hemos reunido aquí porque nos apasiona. También nos acompaña nuestro querido vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Informático, el maestro Omar Soto, y me permito también enviarles un saludo y un fuerte abrazo de nuestro querido presidente, el maestro Joel Gómez Treviño. Debido a que el tiempo es tirano y pues ya queremos escuchar a nuestros invitados, me permito presentarlos, no en orden de nivel futbolístico, porque si no en México estaríamos un poquito por abajo, ¿verdad? En orden de mundiales, pero vamos a presentarlos al azar. Brevemente para que inicien con sus presentaciones. La mecánica que vamos a seguir es cada ponente nos presenta en un lapso entre 5 y 7 minutos el tema y una vez que haya concluido cada uno con su introducción, vamos a hacerles, nuestro querido vicepresidente les realizará algunas preguntas sobre esta temática. Y durante toda la transmisión son bienvenidos comentarios, preguntas de nuestro querido auditorio, que al final de cuentas es lo más valioso para nosotros, el auditorio amable que nos acompaña este viernes. Y bien, en primer lugar, me permito presentar al jurista ecuatoriano Andrés Castillo Aucancela. Él es socio fundador de la firma Lex Conseil Abogados de la ciudad de Quito, Ecuador. Actualmente estudia el doctorado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Es magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador, especialista en Derecho Administrativo por la misma Casa de Estudios. También es especialista en Derecho y Gestión de las Telecomunicaciones por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y es miembro fundador del Observatorio Ciudadano Anticorrupción al Sistema Nacional de Contratación Pública en el Ecuador. Querido Andrés, te dejo el uso de la voz en una opción entre 5 y 7 minutos. Bienvenido, fuerte abrazo. Muchas gracias, estimado Alfredo. Un fuerte abrazo. Por favor, me confirma si me está escuchando bien. No tengo ningún problema de sonido. Perfecto. Bueno, permíteme, sí, sé que el tiempo es tirano, pero no quiero pasar por alto y permíteme, te robo unos minutos para agradecer a la Academia Mexicana de Derecho Informático, a la cual siento como mi casa. Perdonen el abuso, tal vez soy ese visitante que quieren despachar, pero yo la siento como mi casa. El agradecimiento a Joel, Omar y Alfredo, queridos amigos. Bien, dado que me has permitido iniciar la conferencia con tan ilustres contertulios que tengo, de quien me siento honrado de formar parte de esta mesa y que mando un fuerte abrazo también. Vamos a empezar rápidamente para aprovechar este tiempo tan corto, sobre todo por la temática tan apasionante que es dos temas tan trascendentes para la vida de todo ciudadano, ¿no? El tema de la administración pública, obviamente, pero también el de la inteligencia artificial, y ya vamos a ir viendo por qué. Entonces, empecemos pues por definir, o sea, tratar de entender qué es esto del tema de la inteligencia artificial. Entonces, de una manera simple, sencilla, incluso hasta básica, diría, espero que no se enojen los técnicos que escuchen esto, pero voy a tratar de facilitar la comprensión de la terminología en esta charla. Entonces, vamos a decir que la inteligencia artificial básicamente se refiere a la simulación, imitación, réplica, si se quiere, de las funciones cognitivas humanas realizadas por medio de una máquina. ¿Con qué finalidad? Pues básicamente para resolver o brindar soluciones a problemas o necesidades de los seres humanos. ¿Qué elementos conforman o deben ser considerados como esenciales cuando hablamos de inteligencia artificial? Recuerdo en este aspecto una charla organizada por Sideris, también del querido México, sobre la inteligencia artificial y la gestión pública. El profesor Casanueva señalaba 3 elementos esenciales cuando hablamos de inteligencia artificial. El primero
los datos. El segundo, los algoritmos. Y finalmente, la infraestructura. Con relación a los datos, nos vamos a referir básicamente al Big Data, a este dato masivo, siempre caracterizado por sus famosas B, de volumen, variedad, velocidad, pero voy a dar especial importancia al valor, pues la relevancia de esta característica reviste cuando referimos a inteligencia artificial es trascendental, el dato con valor. De su lado, cuando hablamos de algoritmos, los vamos a definir básicamente como procedimientos, secuencias, que deben seguir un determinado orden, que permiten resolver un problema o cumplir una tarea específica. Y finalmente tenemos la infraestructura, que es la capacidad de cómputo para procesar la información. Creo que la mejor forma de comprender un concepto es ejemplificarlo y facilitará sobre todo el entendimiento del auditorio si lo vamos refiriendo a casos cotidianos de nuestro día a día, como por ejemplo los asistentes de voz, como Siri, Alexa, el modo retrato que tiene nuestro smartphone cuando nos tomamos una foto, para quienes no somos muy fotogénicos, ayuda mucho. El contenido de las redes sociales que se va desplegando en función de nuestros gustos, disgustos, etcétera. Las recomendaciones de productos en tiendas como Amazon, entre otras, plataformas como Netflix, todos esos son ejemplos de inteligencia artificial en nuestra vida diaria. Y así como la inteligencia artificial forma parte de nuestras vidas, es necesario mirar a la administración pública, que no puede ser una isla, no puede considerarse un universo paralelo, no puede mantenerse al margen de la cuarta revolución industrial. Pues como bien señala el profesor Fernando Figueiras, la inteligencia artificial tiene el potencial de transformar al servicio público y a las políticas públicas, al ofrecer un cambio rápido en la toma de decisiones y la prestación de servicios. En esa misma línea, el profesor español Carlos Ramío dice que la inteligencia artificial y la robótica van a generar una enorme transformación en la organización interna de la administración pública. Entonces podemos mencionar también varios ejemplos de implementación de inteligencia artificial en la administración pública, como los chatbots, que son estos asistentes virtuales que se nos despliegan en las páginas web. Tenemos, por ejemplo, cámaras de seguridad con tecnología IoT, que básicamente es inteligencia artificial conectado con el Internet de las Cosas, que permiten, por ejemplo, reconocimiento facial para determinar el sinnúmero de fines o finalidades que persiga la administración. Otro ejemplo, tenemos, por ejemplo, en Londres, se rediseñó la red de transporte público basado en inteligencia artificial. Con toda la información que tenían las compañías telefónicas, se logró determinar los movimientos reales de los ciudadanos para determinar paradas, rutas más eficientes, más eficaces para brindar un mejor servicio. En relación, voy a hacer un comparativo. Nosotros aquí en Quito, Ecuador, estamos construyendo el metro. Hace 6 años yo creo que estamos construyendo, no lo acabamos. Pero la ruta establecida del metro, las paradas, todo es básicamente igual al sistema trolebús que se implementó en la ciudad hace aproximadamente 30 años. Es decir, como si la ciudad no se hubiera transformado, como si los ciudadanos no adquirieran nuevos hábitos, nuevos usos, etcétera. Eso es no tomar decisiones eh, políticas, adoptar políticas públicas sin contar con la suficiente información. Estos ejemplos de aplicación de inteligencia artificial en administración pública, lastimosamente, son excepcionales aún, y la mayoría de ellos en países desarrollados, por lo cual destaco aún más estos foros que nos permiten debatir la importancia del uso de estas tecnologías disruptivas por parte de la administración pública. Pues a la larga, las instituciones públicas van a terminar incorporándose a esta realidad tecnológica, quieran o no, más temprano que tarde. Pero viene la primera cuestión, ¿cómo? Entonces, ahí les invito a hacer una reflexión sobre la postura que van a adoptar las instituciones públicas frente a la revolución de la robótica e inteligencia artificial. Como señala Carlos Rameo, básicamente hay dos alternativas. La estrategia usual de las instituciones públicas, que es de carácter reactivo, versus una estrategia de carácter proactivo. Así, tenemos una estrategia reactiva que podría marcar una dependencia del mercado privado. Es decir, solo sean receptores de toda la gestión y el desarrollo que realiza el mercado privado. Lo que puede provocar, a la larga, privatización de servicios públicos, por ejemplo. De su lado, en cambio, tenemos a la estrategia proactiva, que va a permitir abordar esta realidad desde la perspectiva, desde la dinámica y la lógica del servicio público, atendiendo a la finalidad del mismo, que conocemos dista de la privada. Entonces parece ser clara la alternativa que deben adoptar nuestras administraciones. Pero obviamente, esto demanda de todos los actores involucrados el desarrollo de nuevas habilidades y capacidades relacionadas a estas nuevas tecnologías,
demanda la renovación del pensamiento tradicional burocrático, es el llamado cambio de chip, porque va a haber una transformación de la cultura administrativa con estas tecnologías. Porque esto va a permitir además observar la ventaja de la aplicación de algoritmos para una mejor prestación de servicios públicos, para una gestión pública eficiente y eficaz, una administración más transparente, cercana al ciudadano, para un adecuado diseño de políticas públicas basadas en técnicas predictivas que ayuden al responsable político a tomar mejores decisiones en beneficio de los ciudadanos. Aquí siempre recuerdo lo dicho por el profesor argentino Tomás Domínguez Vidal, quien indicaba que la innovación más profunda viene y tiene que venir siempre de las personas, que van a ir acompañando los procesos de la evolución tecnológica. Que hay temores en la implementación de una nueva tecnología, claro, y es comprensible. Sobre todo desde el lado del servidor público, que tiene miedo de ser sustituido por un robot o un sistema de inteligencia artificial. Sin duda, esto es uno de los principales desafíos. No le digamos problema, que presenta el tema de la automatización y la inteligencia artificial en la administración pública. En referencia, hay un trabajo, un brief del Banco de Desarrollo de América Latina, CAP, que destaca que en Estados Unidos, entre el 20 y el 45% de las tareas que desarrollan los funcionarios públicos podrán ser automatizadas. Y en el caso de nuestra América Latina, está entre el 43 y el 30% de la fuerza laboral de las administraciones públicas está trabajando actualmente en ocupaciones con alto riesgo de sustitución. Si bien gran parte de sus porcentajes refieren a personal público menos cualificado, como choferes, mensajeros, cuyas funciones se automatizarán de manera prioritaria, digámoslo así, hay un autor, el profesor Bustos, quien indica que, o al menos está haciendo un análisis diciendo que también se va a prescindir de personal cualificado, mucho ojo con esto. Pues hay tareas como la elaboración de informes, auditorías, controles financieros, contables, los cuales serán desarrolladas de manera total o al menos parcial por herramientas inteligentes. Entonces, todo esto demanda una redefinición de las habilidades del servidor público, que tendrá que reinventarse para insertarse en esta nueva realidad tecnológica. Si bien los robots van a sustituir varias tareas, sobre todo esas tareas burocráticas repetitivas, esto también podrá ayudar a liberar tiempo y permitir al funcionario a desarrollar actividades más creativas, incluso más cercanas al ciudadano. Por lo dicho, y espero respetar el tiempo concedido, son varios los desafíos que tenemos por frente con la adopción de la robótica e inteligencia artificial por parte de la administración pública. Pero como bien señala el libro blanco sobre inteligencia artificial de la Comisión Europea, la inteligencia artificial es una tecnología estratégica que ofrece numerosas ventajas a los ciudadanos y a la sociedad en su conjunto, siempre y cuando sea antropocéntrica, ética y sostenible y respete los derechos y valores fundamentales. Quedo abierto para cualquier inquietud. Te agradezco mucho, querido Fred. Muchas gracias a ti, mi estimado Andrés. En breve volvemos para realizarte algunas preguntas y pues un gusto siempre escuchar tus aportaciones. Ahora me permito leer una breve semblanza de nuestra invitada argentina, Antonella Stingini. Ella es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, tiene un diplomado en Derecho 4.0 por la Universidad Austral. Ella actualmente está cursando la especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. También es la coordinadora académica del Programa de Actualización en Inteligencia Artificial y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. También es coordinadora del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de dicha casa de estudios y es profesora de grado y posgrado sobre transformación digital y también sobre inteligencia artificial. Tiene diversas publicaciones sobre la materia y me consta que es apasionada sobre esta mezcla de derecho público e inteligencia artificial. Antonella, te cedo el uso de la voz por 7 minutos. Muy buenas tardes por México a todos y todas, muy buenas noches aquí por Argentina. Muchísimas gracias Alfredo por la presentación y la invitación y a todas las autoridades de la Asociación Mexicana de Derecho Informático. La verdad que estoy muy feliz de poder participar desde Argentina con este tema que sí, la verdad Alfredo que no, ya creo que es una pasión por el tema. Hemos mezclado el derecho administrativo que a veces parece un poco aburrido, pero la verdad que con esto de inteligencia artificial cambia totalmente el paradigma. Bueno, voy a comenzar a compartir una breve presentación, voy a tratar de respetar, me estoy cronometrando los 5 a 7 minutos, por eso lo que les propongo es hacernos 3 preguntas. En primer lugar, ¿por qué
aplicaríamos inteligencia artificial en la administración pública. En segundo lugar, cuál es el contexto internacional hoy en día sobre la aplicación de IA en la actividad administrativa. Y tercero, cómo podemos contextualizar todo este fenómeno o situación y cómo lo podemos denominar, porque vieron que en el derecho nos gusta poder titular las cosas. Ahí inicio a compartir la presentación. Cualquier cosa que no se vea, ustedes me avisan. Muy bien, entonces, respecto de nuestro primer interrogante, ¿por qué aplicar inteligencia artificial en la administración pública? Para ello, les propongo analizar, de acuerdo a lo que documentó el Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2018, en el libro El fin del trámite eterno, qué es lo que más le importa a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque el destinatario final de la actividad que produzca la administración pública van a ser las personas. Y eso va a ser lo que nosotros vamos a querer optimizar o lograr que sea más eficiente. En este caso, ¿qué es lo que más le importa? El ranking o el top 3 lo encontramos por el tiempo, la distancia y la imparcialidad, que claramente son 3 atributos a los cuales la tecnología y en especial la inteligencia artificial vienen a generar un profundo cambio. ¿Por qué? Con las tecnologías y la IA vamos a poder estar o interactuar o relacionarnos con la administración pública en cualquier momento del día, las 24 horas, desde nuestros hogares, sin tener que recorrer largas distancias. Y la adopción de decisiones por parte de la administración pública puede llegar a ser más imparciales cuando se utilizan este tipo de tecnologías y a las mismas situaciones fácticas se les otorga la misma respuesta jurídica. Sobre este tema volveremos más adelante. Pero bueno, en síntesis, tiempo, distancia e imparcialidad es lo que le importa a la ciudadanía y el foco en el cual vamos a centrar la aplicación de IA en la administración pública. En América Latina, esta relación de la administración pública con las personas durante años se caracterizó por ser burocrática, lenta, con una cierta deslegitimación de las decisiones que adopta la administración pública. Y por eso me parece importante destacar o traer a este conversatorio un caso de una ciudadana boliviana que también ha sido documentado por el Banco Interamericano, a la cual le llevó, esta señora boliviana de 70 años, le llevó 11 meses poder renovar la cédula de identidad. ¿Por qué? Porque para poder juntar o reunir toda la documentación que necesitabas, tuvo que trasladar por distintas ciudades, tuvo que recorrer más de 900 kilómetros. Obviamente, cada vez que iba a una oficina pública, tenía que hacer filas, tenía que esperar mucho tiempo, siempre le solicitaban más documentación o le decían que le faltaba algo, que vuelva otro día. Imagínense, estamos contextualizando la realidad que pasa en Latinoamérica en general, o en la mayor parte de los países. Y para poder llegar esta señora boliviana a completar su trámite, tuvo que acceder a un soborno. Este caso fue documentado por el gobierno boliviano y luego extraído al Banco Interamericano en este informe que es el fin del trámite eterno. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque el trámite va a ser aquello que conecte a las personas con la administración pública. Entonces, ¿cómo optimizar esa respuesta, ese trámite, para que las personas logren hacer efectivos o satisfacer sus derechos? Una forma es centrarnos en lo que sucede en esa relación, lo que podemos denominar front office, entre la administración y la ciudadanía, y otra es lo que sucede dentro del interior de la administración pública, en el back office, dentro de lo cual la IA tiene un rol muy relevante. ¿Por qué? ¿Cuáles son las oportunidades que la IA nos traen en el interior y en la relación, en realidad, con la administración pública? Nos permite aumentar la eficiencia, optimizar la respuesta que le brindamos a la ciudadanía, nos permite facilitar y simplificar las tareas y nos permite reducir tiempos. Con todo esto, claramente, permitiría un cambio de paradigma y que no sucedan lo que sucedió con esta señora boliviana en el resto de los países.
Ahora bien, estas oportunidades de IA están concretizadas, se están dando hoy en día. ¿Qué rol tienen los estados? O si han empezado a utilizarse, bueno, la respuesta es sí. De acuerdo al informe de gobierno electrónico del año 2020 de Naciones Unidas, los estados ya han empezado a utilizar inteligencia artificial y blockchain en las administraciones públicas. Y este enfoque de transformación digital obviamente gira en torno al uso de nuevas tecnologías a partir de servicios digitales, servicios en línea y fuera de línea, la participación ciudadana, el fortalecimiento de las capacidades digitales, como mencionaba Andrés, la estrategia centrada en datos, que tal como sostenía Andrés, es fundamental para alimentar estos sistemas de IA, pero lo relevante es que este enfoque ya está sucediendo y se está dando hoy en día. Para que tengamos idea, en números, el 92% de los países evaluados por Naciones Unidas utilizan algún tipo de red social en sus portales. 59 países utilizan agentes conversacionales, ya totalmente realidad y sucediendo. Y por último, 11 de los países líderes tienen una estrategia nacional específica para inteligencia artificial. Bien, con esto ya termino porque me estoy quedando sin tiempo, pero ¿qué es lo que, en qué contexto se da el uso de IA en la administración pública? En lo que podemos denominar administración pública inteligente o gobierno inteligente. Como hace unos años atrás hablábamos de gobierno electrónico, hoy aplicar IA implica hablar del uso de sistemas de inteligencia artificial por parte de los distintos órganos y entes de la administración pública para mejorar los procedimientos internos de las organizaciones públicas y los servicios que son ofrecidos a la ciudadanía. Mi última aporte es respecto a la definición de inteligencia artificial. En este caso coincido en que no existe una única definición, está la que dio Andrés, y vamos a encontrar tantas definiciones como personas intentemos definirlas, pero a lo que Andrés sostenía me gustaría agregar el rol de los seres humanos, que considero que son un eslabón clave en la utilización e implementación de inteligencia artificial, ya que las personas, nosotros, ya sea trabajando dentro de la administración pública o queriendo contribuir en algún desarrollo tecnológico en la administración, vamos a ser quienes determinemos la aplicación y uso de estos sistemas. Vamos a determinar los objetivos de la inteligencia artificial, qué es lo que quiere hacer, qué datos va a procesar, a analizar, por lo cual, sin nosotros, estos sistemas de IA no van a ser posibles, y menos aún en la administración pública, porque tiene que haber una fuerte presencia humana. Bueno, con esto ya me he excedido. Ya, Andrés, te dejo a vos y luego en la parte de preguntas volveremos sobre algún tema. Muchas gracias. Gracias a ti, Antonella. Muchas cosas que podemos seguir hablando de esto. Y aquí hicimos unos apuntes para unas preguntas que vamos a realizar en la siguiente ronda. Muchas gracias. Y ahora me permito presentar a mi paisano, magistrado Froilán Borges Aranda. Nos da muchísimo gusto que nos acompañe en esta ocasión, porque él es también apasionado en estos temas de derecho público, estudia temas de la relación con la tecnología y es profesor de fundamentos constitucionales de la administración pública. También es profesor de gobierno y asuntos públicos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él también es profesor de amparo contra normas generales y omisiones legislativas en la Escuela Federal de Formación Judicial y también es magistrado de circuito del Poder Judicial de la Federación. Por eso nos da muchísimo gusto que nos acompañe y será un placer escucharle, magistrado. Le dejo el uso de la voz en un lapso aproximado de 7 minutos. Cuenta y corre. Muy buenas tardes, muchas gracias. Es un gusto para mí compartir la mesa con Antonella de Argentina, Andrés de Ecuador, Juan de Uruguay, y desde luego agradezco a nuestro amigo Joel Gómez y a Omar Soto la invitación a formar parte de este distinguido panel en este gran evento organizado. Saludo a nuestro amable auditorio desde la Ciudad de México. Dentro de mis líneas de investigación, tanto en las clases que tengo la fortuna de dar y ahora en un doctorado que estoy también investigando en relación con las líneas de investigación del juez y la inteligencia artificial, pues
Estoy uniéndome a este gran equipo de entusiastas y pues más expertos quienes están aquí en esta mesa, y yo, bueno, trataré de dar algunos puntos de vista en relación con este tema que es la inteligencia artificial. Ya bien se dijo, pues, que en estas interesantes intervenciones, lo que se ha investigado en torno a nuestro tema, en sus distintas vertientes y localizaciones. Sabemos que una inteligencia artificial es la capacidad de la máquina de imitar al ser humano en torno a ese entender, razonar, incluso demostrar emociones. Y en un futuro se estima que podrán tener conciencia como seres inteligentes. Hasta a estas alturas hemos visto que no todo es inteligencia artificial. Pero bueno, centrándome en mi tema, en nuestro tema, comienzo con las siguientes preguntas para poder ver si tiene o no relación con la administración pública. ¿Es posible o no la aplicación de la inteligencia artificial en la administración pública? ¿Cuáles son los retos más cercanos? ¿Cuáles son los temas positivos o los que nos representarían las dificultades más grandes en torno a la inteligencia artificial y la administración pública? ¿Cómo articular ambos mundos? Bueno, tendríamos varias respuestas según los distintos puntos de vista. Me centro antes que nada en el fenómeno de la administración pública para poder pasar a lo que ya se ha dicho con mucha puntualidad, lo que estamos viviendo actualmente en varias latitudes del mundo. El fenómeno de la administración pública de suyo toma un debate diferente al de la inteligencia artificial, que en principio es una herramienta, al menos por ahora, y como punto de partida va a tomar la forma de los objetivos de donde se esté presentando con los sesgos respectivos, ya sea en la justicia, en el poder legislativo o en el caso de nosotros en este tema de la administración pública. Si se parte de la base que la administración pública no siempre rige la lógica, sino las facultades y las competencias de los servidores públicos, en cambio la inteligencia artificial lo que lo fundamenta es justamente ello, la lógica, la eficiencia, la prontitud y los temas que hemos escuchado, el ir traduciendo un poco la herramienta a un excesivo entramado jurídico que tenemos sería nuestra primera pequeña complicación. Las herramientas digitales hacia la administración pública han tenido sus vaivenes, por ejemplo, el buzón electrónico en materia fiscal, las fotomultas cívicas cuando hay violaciones a los reglamentos de tránsito. Podemos preguntarnos en relación con estas fotomultas, ¿cómo se defiende el ciudadano? O sea, desde el punto de vista técnico, de repente pueden llegar 5 o 7 fotomultas o fotocívicas. ¿Cómo se valora esta prueba o qué estado de defensa real podría tener el ciudadano? Y no hablo de medios de impugnación como el juicio de amparo. Por ejemplo, otro caso es el del buzón electrónico y esta afectación a los derechos humanos, que fueron retos que tuvo nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus debates. Por otra parte, los procesos administrativos, como los conocemos actualmente, tienen sus particulares retos porque se basan en un conglomerado complejo de normas generales, abstractas e impersonales. Es de muy difícil concreción. Vemos que puede ser desde un servidor público que se le imputa el robo de una caja de lápices hasta las grandes concesiones de prestación de servicios por empresas nacionales o internacionales, por decir algo. Por ello es importante primero tener en cuenta ciertos rasgos distintivos de la administración pública para poder tener un cierto sentido común con el desarrollo de las técnicas de la inteligencia artificial. Recordemos, pues, que históricamente desde la Revolución Francesa se dio mucho énfasis al principio de legalidad. Es un principio duro. Las autoridades únicamente pueden hacer lo que las autoridades, lo que la norma general, lo que la ley les concede, les señala en su ámbito de atribuciones. Por esto, hemos visto cómo ha ido cambiando el Estado de Derecho, al principio un Estado legalista, luego constitucional, democrático de derecho, y pues esta modernidad inició desde la Revolución Industrial, que sería la primera. Ahora, como bien se dijo, estamos en la cuarta revolución industrial y las tecnologías exponenciales, en donde la sociedad adopta nuevos estilos basados en un sistema económico libre de mercado, la adopción de tecnologías en la vida cotidiana, nuevos derechos y deberes que giran alrededor del individuo. Pero no solamente la administración pública está basada en este principio de la autoridad y con las instituciones del Estado, sino que se está superando esta supremacía en el ente público en la sociedad para darle cabida en un plano más horizontal en la relación Estado-sociedad y a las personas.
El ritmo acelerado y complejo de las economías de mercado y los cambios continuos del mundo globalizado han repercutido en las instituciones públicas, lo que propició reformas para revitalizar esta respuesta para afrontar con mayor eficacia y eficiencia la demanda de la sociedad moderna. Por eso es que ahora tenemos, como bien se dijo, posibilidad de entrar a este gobierno abierto con una inclusión de las personas en esta participación de la sociedad civil. Estoy tratando de poner ciertos aspectos porque no debemos de olvidar que, según las reglas que tenemos actualmente, tenemos que observar cómo son las administraciones públicas, dependiendo del tipo de gobierno, para poder entrar a la modernidad, a los siguientes pasos que involucraría, desde mi punto de vista, el uso de la inteligencia artificial. Por ello, pues, en principio, quiero poner como contexto principios rectores o características de la administración pública como está actualmente, con estos sesgos que caracterizan al ser humano, algunas obras o participaciones o cuestiones que ya hacen uso de la inteligencia artificial, pero para poder tener ya como siguiente punto avance con la inteligencia artificial. Y bueno, creo que mi reloj ha sido muy exacto, así que cumplí en sus términos en esta primera parte con el tiempo concedido. Muchas gracias. Gracias a usted, magistrado. Muchas gracias por sus reflexiones, que le digo, viéndolo también desde la óptica nacional, me parece súper interesante cómo maneja el tema, ingresándolo a lo que sucede cuando, por ejemplo, tocamos temas del derecho administrativo, de administración pública específicamente, y bueno, qué gusto que tenemos la oportunidad de ser sus alumnos también en esta ocasión. Muchas gracias. Y mi estimado Juan Ginés García, me permito presentarte brevemente. Él es procurador por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, la prestigiosa UDELAR. También es técnico en sonido por la Universidad del Trabajo del Uruguay y es profesor aspirante en Derecho Informático y Gobernanza de Internet en la Facultad de Derecho de la UDELAR. También ha sido profesor invitado de Derecho Informático en la Universidad Autónoma de Nayarit en México. Él también es integrante del Instituto de Derecho Informático de la UDELAR y pertenece a FIADI. También es autor de publicaciones nacionales e internacionales y es asesor jurídico independiente. Te dejo el uso de la voz, querido amigo, durante 7 minutos para escucharte. Bienvenido. Bueno, buenas noches desde Uruguay, buenas tardes para México. Nada, primero agradecer a la Academia Mexicana de Derecho Informático por la invitación. Nada, estamos muy contentos de poder participar una vez más. Bueno, nosotros vamos a estar planteando un poco en qué está el Estado uruguayo con respecto a la implementación de inteligencia artificial en todo lo que son los procesos administrativos y en la administración pública. Entonces, vamos a estar hablando un poco de lo que es la GESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento, que bueno, es digamos, el órgano ejecutor del Estado uruguayo que viene trabajando en la implementación de inteligencia artificial, ya que dentro de sus cometidos está el hecho de asesorar y de dar todas las cuestiones de capacitación y desarrollo de herramientas para ir promoviendo todo lo que es el gobierno electrónico, el gobierno digital, el gobierno abierto y demás cuestiones que, bueno, vienen haciendo la implementación de la tecnología, de la transformación digital del Estado uruguayo y su implementación. Entonces, la GESIC en ese sentido ha creado lo que es el Observatorio de Uso de Inteligencia Artificial para el Estado, el cual es un ámbito de discusión, de participación abierta, donde está la comunidad técnica, la comunidad académica, está la sociedad civil, el propio Estado a través de la GESIC. Entonces, bueno, a raíz del trabajo que viene haciendo este observatorio, que es bien actual, que empezó a trabajar ahora en mayo, se fueron planteando distintos ejes de trabajo, entre ellos, bueno, el uso ético de la inteligencia artificial y responsable por parte del Estado,
reducir sobre todo, que es la parte que a mí más me gusta de la implementación de las tecnologías, que es analizar desde el punto de vista de los riesgos y de los posibles sesgos o discriminaciones que se pueden dar en el manejo del Big Data o de la base de datos de la cual se nutre esta inteligencia artificial que implementa el Estado o cualquier otro sujeto interesado. Entonces, a raíz del trabajo del observatorio, se intenta contribuir en algunos aspectos, como es la implementación de este espacio de intercambio, en seguir integrando a los distintos actores interesados a efectos de lograr generar recomendaciones y criterios y procesos, y a su vez se terminaron estableciendo lo que fueron 9 principios para la implementación y el trabajo de la inteligencia artificial en la administración pública. A su vez se busca brindar información sobre los avances que va desarrollando el Estado, hacerlos transparentes, accesibles, digamos, a los distintos actores, para también poder hacer un contralor de parte de la sociedad y de los ciudadanos de la gestión que se hace de todos nuestros datos. A su vez se buscan diseñar distintos procesos para la sostenibilidad de estas iniciativas, a efectos de lograr, digamos, una aplicación estable, digamos, en los procesos que se intentan mejorar, ya que el Estado uruguayo en eso tiene, si se quiere, bastante burocracia, lo que genera que los distintos trámites, acciones o cuestiones que tenemos que hacer ante el Estado sean generalmente bastante engorrosos. Y bueno, en base a eso es construir una confianza, mitigando los riesgos que implica la implementación de la tecnología en las distintas áreas de la administración pública. Así que bueno, por acá vamos a estar hablando y compartiendo un poco de eso. Y bueno, no sé cómo seguimos. Muy bien, sí, seguimos. Aquí es el objetivo, saber las ópticas de cada uno de los países que nos acompañan. Repito, estamos reunidos representantes de Ecuador, de Argentina, México, Uruguay. Y bueno, mi querido Omar, te dejo el uso de la voz para que realices algunas preguntas a nuestros ponentes. Muchas gracias, Alfredo. Buenas tardes a todos. A nombre de la Academia Mexicana de Derecho Informático, estamos muy agradecidos por tenerlos aquí un viernes por la tarde. Les agradecemos mucho que tomen de su tiempo personal para poder compartir con nosotros esta pequeña charla. A continuación, de acuerdo a la dinámica que tenemos en cada una de las sesiones del Mes Nacional de Derecho Digital, vamos a comenzar con una serie de preguntas. Si tienen preguntas o comentarios, ustedes que nos están viendo, por favor, tengan la bondad, tómense la libertad de hacerlas directo y nosotros las vamos a hacer a los ponentes. Jordi, gracias por el saludo. Saludos de regreso también. La primera pregunta es para Andrés. Andrés, ¿cuál sería la importancia de la inteligencia artificial en el diseño de políticas públicas? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Muchas gracias, Omar. A ver, yo siempre comento en las charlas, y creo que Alfredo es testigo. Alguna vez yo escuché en estos famosos congresos que hay de América Latina y el Caribe para el desarrollo, etcétera, etcétera. Una de las representantes del gobierno de Costa Rica, si la memoria no me falla, decía que en la implementación de las políticas públicas los gobiernos en donde estamos fallando es que en la de inteligencia artificial, pues algo de tema de la importancia no solo de la cantidad del valor del dato, que no tiene valor alguno, seguramente el producto va a ser igual. Y es súper importante, ¿no? O sea, el tema cómo vamos a ir nutriendo esto. Y parte de eso es uno de los desafíos y retos que tiene el tema de la implementación de la inteligencia artificial en la administración pública, porque ya algo refirió también Juan Manuel, el tema de los sesgos. Entonces, claro, yo me pongo a reflexionar. Alguna vez leí un autor europeo, no recuerdo el nombre, la memoria me falla,
son uno de los problemas que no tiene la inteligencia artificial, obviamente, la falla de memoria. Pero él decía, en un futuro vamos a tener casi 3 clases de ciudadanos o 3 clases de personas, ¿no? Los primeros, los que tienen la capacidad no solo del almacenamiento, sino del tratamiento de datos, que obviamente estarán en la cúspide de la pirámide y básicamente tendrán un poder sobre el resto. Los segundos, que básicamente somos el común de los mortales, que vamos a ser los que aportamos los datos, los que estamos entregando la data. Y en tercer lugar, hay unos ciudadanos que no llegan ni siquiera a eso. Entonces él los llamaba los nuevos parias, los parias digitales. Entonces, si vamos a partir a utilizar la inteligencia artificial para la adopción de política pública, para el diseño de la política pública, hay que tener mucho ojo en esto, sobre todo en nuestros países, donde todavía tenemos una brecha digital importante. Entonces, ¿qué nos va a permitir la inteligencia artificial? Y con esto termino, es básicamente a través de estos modelos predictivos, adoptar mejores decisiones, que el policymaker o el político que tenga que adoptar la decisión tenga mayor información, una data debidamente procesada. El profesor Figueiras hacía una comparación, decía, los gobernantes de antes, emperador, rey, como quieran denominarle, iban al oráculo para intentar tratar de predecir lo que iba a pasar con la adopción de una determinada medida. El gobernante de ahora lo que tiene que hacer es justamente apoyarse en estas herramientas tecnológicas, que obviamente van a ser mucho mejores que un oráculo, para tratar de adoptar política pública que realmente vaya en beneficio del ciudadano. Muchas gracias, Andrés. Creo que acabas de poner el punto sobre la I, y me parece muy interesante la mención que haces respecto a brecha digital, y más en nuestros países. No hemos visto que en nuestros países hay una profunda desigualdad, tiene que ver con temas económicos, tiene que ver con temas académicos, y necesariamente tiene que ver también con temas digitales. Antes de pasar a la pregunta para Antonella, Sandy, un saludo también a ti. Gracias por estarnos viendo desde Honduras en esta tarde de viernes. Antonella, ya nos platicaron un poco de la importancia de la implementación de la inteligencia artificial en la administración pública, pero ¿cuál consideras tú que es el principal desafío de aplicar la inteligencia artificial en la administración pública? Bueno, Omar, te digo que desafíos tenemos varios. Yo creo que en un primer lugar, el tema de los algoritmos cuando adoptan decisiones, nosotros nos vinculamos a través de un principio de legalidad. La administración solamente puede hacer aquello que tiene permitido por ley. Entonces, garantizar la transparencia de los algoritmos es fundamental, de poder saber o poder deducir una explicación de por qué el sistema de inteligencia artificial llega a una decisión y no a otra. Unido a esto, la trazabilidad de los datos, de poder ir explicando ese paso a paso en la adopción de una decisión. La no discriminación algorítmica, que también estuvieron mencionando en el panel, porque el sistema de IA puede adoptar decisiones a gran escala, entonces hay que garantizar que estos sistemas sean diseñados e implementados sin sesgos, que no sean vulneratorios o violatorios de los derechos fundamentales, y es fundamental también garantizar el máximo acceso al algoritmo para poder realizarles auditorías, ya sea internas como externas de la administración. Desde otro lugar, otro de los grandes desafíos que tenemos es crear confianza en la ciudadanía, porque las personas van a ser quienes terminen utilizando o recibiendo el producto de esa utilización de IA en la administración pública. Por lo tanto, hay que crear confianza, acercarse a la ciudadanía, garantizar que el desarrollo de los sistemas de IA sea compatible con los derechos humanos en todo momento. Y las asimetrías, como también mencionaban, la brecha digital, porque la IA va a necesitar de dos componentes claves que van a ser Internet e infraestructura tecnológica. Como mencionaban, en nuestros países hay muchas asimetrías en el acceso y si no se tiene, también va a terminar dificultando la aplicación de IA. Y por último, creo que el marco normativo también es otro de los desafíos a los que nos encontramos, ya que toda esta aplicación tiene que estar regulada
y estar positivizada, porque si no, la administración no va a poder implementarlos o podríamos llegar a acarrear alguna dificultad posteriormente. Pero desafíos son un montón. Ya lo creo, Antonella. Mencionaste por lo menos, bueno, mencionaste brecha digital, mencionaste también sesgos, mencionaste derechos humanos, y son temas complejos. Tendríamos que analizar, tendríamos que ponernos a pensar también cuál sería el método o la mejor manera de poder regular a la inteligencia artificial. Magistrado Borges, es un tema complejo, pero creo que su punto de vista como miembro de la judicatura, pues es importante. Hablando de sesgos y de brecha digital, ¿cuál cree usted y de derechos humanos, por supuesto, cuál cree usted que sea la mejor manera o la aproximación correcta para que la administración pública pueda implementar inteligencia artificial? Muchas gracias. El cumplimiento de la garantía de los derechos humanos tiene que ver con todas las autoridades de los tres poderes. Ellos deben de garantizar en todo momento el cumplimiento de los derechos humanos. Ahora, con estas tecnologías de las tecnologías exponenciales, del machine learning, todo lo que estamos escuchando de inteligencia artificial, pues da pauta a que se programen, es decir, la persona especialista, el técnico que haga estos software o estos programas, pues también plasme sus sesgos particulares. Y bueno, en principio no está mal. El ser humano tenemos una serie de sesgos distintos en función de distintas circunstancias. Lo que se busca con la norma general es que lo subjetivo se haga más objetivo y poder resolver las controversias. Entonces, en este sentido, hay una cierta, por ejemplo, en los programadores hay una cierta disrupción sin límite. Él utiliza ciertos conocimientos para llegar al output y muchas veces se violan derechos humanos con este programa. Entonces, y por otra parte, los abogados, pues tendemos al status quo, a lo que ya está hecho, lo que está en la norma, para bien o para mal. Entonces, tiene que haber una necesaria articulación de ambos mundos, de los programadores que analicen cuestiones éticas, que estos sesgos sean menos subjetivos y que se conformen con todo este corpus juris internacional de protección a los derechos humanos, y que a su vez los abogados, los fiscales, los jueces, la administración pública, el legislador, tomen en consideración todos estos elementos para también entender cómo razona un programador, el método informático, a través de los algoritmos, a través de esta serie de pasos que van a llegar a un resultado. Entonces, es un mundo que cada vez más se tiene que ir compaginando en todos los sectores. Los profesores en los programas de estudio de las universidades deben acercarse, me refiero a los profesores en las ingenierías, en todo lo que tenga que ver con el desarrollo de software, para que se tomen en cuenta estos postulados éticos y de no violación a los derechos humanos o fundamentales. Y lo mismo, pues hacer hincapié en las escuelas de derecho, pues que cada vez vamos hacia estas nuevas tecnologías, que los abogados cada vez más se acercan, no tanto los jueces, y bueno, el legislador tiene que ver todo esto, porque al final lo que está en el derecho positivo es lo que nosotros como juzgadores podemos resolver a través de los planteamientos que hagan las partes. Muchas gracias, magistrado. Pues la verdad es que es un gran tema. Hablamos mucho de temas de privacidad por diseño, pero tratándose de inteligencia artificial, creo que vamos a tener que hablar de ética y de derechos humanos por diseño, para evitar precisamente los sesgos. Y es un tema
pues, amplísimo y profundo también, que requiere, como ya bien lo dijo, lo apuntó, de capacitación y de entendimiento profundo de cuáles pueden ser las implicaciones y las consecuencias de que no se atienda desde el inicio la ética y los derechos humanos. Es un riesgo grande. Y hablando de riesgos, usted mencionó en su participación hace un momento que la aplicación de actos administrativos por inteligencia artificial. Me encantaría hacerle una pregunta a Juan, que nos platicara, Juan, en Uruguay, ¿qué opinas de los actos administrativos automatizados? ¿Cuál es la situación en Uruguay? Bueno, la situación de los datos, perdón, no entendí bien la pregunta. De los actos administrativos, algún tipo de imposición de multas, de requerimientos a través de inteligencia artificial. Digo, porque en México de repente sucede mucho, como bien lo apuntaron, para temas de multas de tránsito, por ejemplo, por exceso de velocidad, pero también la administración fiscal pues lo está haciendo y lo está haciendo cada vez más. ¿Cuál es el estado en Uruguay? Bueno, con respecto a la aplicación de multas y de la inteligencia artificial en sí, de cómo la administra el Estado, ahí también se aplicaron las multas y ha generado varios problemas, sobre todo con respecto a la repetición de estas multas. Por ejemplo, problemas en identificar quién realmente está cometiendo la falta, ¿me explico? Por ejemplo, cuando dos vehículos vienen circulando, cuando se saca la foto, ¿cuál es el que viene fuera de excedido de velocidad, verdad? Entonces, eso sin duda genera un montón de reclamos, digamos, a la administración pública, sobre todo a los gobiernos departamentales, con respecto a impugnar esas sanciones que se establecen al ciudadano. Entonces se ha entendido que un poco esta tecnología, si bien ha mejorado las arcas y, digamos, los procesos de faltas, sí ha generado una sensación de que el ciudadano está constantemente controlado, está, digamos, en un proceso de constante control social, en el cual justamente estas tecnologías vienen a servir. Se han implementado, por ejemplo, también cámaras de reconocimiento facial por parte del Ministerio del Interior, en el cual están generalmente en los espacios públicos más visitados o más concurridos, en el cual todo el tiempo se está tomando decisiones de carácter penal con respecto a las personas que están circulando, con respecto a investigaciones criminales, en las cuales, bueno, nosotros no conocemos, no tenemos la transparencia, que es uno de los principios que establecía el observatorio, con respecto a cómo se están tomando esas decisiones, cómo se están analizando esos datos y cuáles son las decisiones que se pueden terminar tomando al final. Entonces, acá quiero traer también otro de los principios que ha planteado el observatorio con respecto a la finalidad. Entonces, la finalidad que establece como principio el observatorio con respecto a la inteligencia artificial en la aplicación del Estado, implica que tiene que ir, digamos, la aplicación de estas inteligencias artificiales en potenciar las capacidades del humano, en este caso potenciar las capacidades de la administración pública. Pero que eso no vaya en desmero, digamos, de violar derechos humanos, de proteger intereses particulares, por ejemplo, que es otro de los principios de los que vamos a debatir un poco, que es que vayan en función de un interés general, digamos, que sea general y público, y que no sea un interés privado, digamos, o particular. Y es ahí donde a mí uno de los riesgos que más me preocupa. Es estas inteligencias artificiales, generalmente son de proveedores privados, en los cuales nosotros no tenemos acceso a exactamente esta transparencia que nos dé garantías, que el Estado dé garantías al ciudadano de cómo se hacen estos procesos, quiénes realmente tienen acceso a las bases de datos estatales o privadas de las cuales se nutre la inteligencia artificial. Entonces, yo realmente entiendo un poco que está bueno, mejora mucho los procesos, realmente ha mejorado un poco cómo funciona el tránsito en el caso de las faltas de tránsito,
pero a su vez también yo creo que nos pone en una situación de riesgo como tal infraestructura crítica que representa lo que es la Internet en sí misma. Nos está poniendo, si se quiere, acá decimos que ponemos la carreta delante de los bueyes, ¿no? Entonces yo creo que todavía hay que ir un poquito más para atrás, ir allanando algunas cuestiones, sobre todo con el manejo de datos, con el acceso a la información pública, que hoy no son una garantía. Hoy el Estado no las está asegurando, pero sí estamos aplicando cada vez más inteligencia artificial. Entonces, ya de la base tenemos algunos pilares que están medio a punto de caerse, pero digamos, la administración va cada vez implementando una transformación digital cada vez más rápida, todo después de la pandemia. Y bueno, yo creo que ahí tenemos que poner un poco el freno y ir debatiendo algunas cuestiones, darle a los distintos actores la posibilidad de debatir y de realmente decidir cómo vamos a trabajar sobre esto, ¿no? Por ejemplo, ahora el Poder Judicial está implementando lo que es el sistema de ingresos de expedientes judiciales, que es un sistema, es una aplicación web en la cual tú vas a ingresar todos los datos del litigio, todo el escrito, todas las pruebas, y eso se va a remitir a un sistema y ahí se te va a asignar una sede donde tú posteriormente vas a ir a presentar ese escrito o el acto de proposición o la contestación de la demanda, etc. Entonces, por ejemplo, nosotros no sabemos a través de qué procesos, de qué se toman esas decisiones, de qué sede me va a corresponder para presentar mi litigio. Entonces, nada, esa es un poco la realidad y la cuestión que estamos teniendo en Uruguay, en la que yo creo que tenemos que ir un poco más lento, porque en el caso de acceso a ese sistema web, yo tengo que acceder a través de un buscador, de un navegador, de un tercero, ya sea Chrome o Safari. Entonces me implica, digamos, todo un manejo de datos de parte de un tercero. Yo ahí una de las cosas que recomiendo es que el Estado tiene que crear su propio navegador en materia que los datos, digamos, y los ingresos y las interacciones que yo tengo, todo lo que es datos métricos y todo lo que va tomando terceros, que lo tome directamente el Estado a través de un navegador propio y protegido por las leyes uruguayas. Muchas gracias, Manuel. Tocaste un tema también muy álgido, el que generalmente los propietarios de la tecnología que hace uso de inteligencia artificial pues son entes privados, ¿no? Y en algunos estados de la República, en México, quien se hace cargo precisamente, quien pone los sistemas para la imposición de sanciones por exceso de velocidad tratándose de tránsito, pues son entes privados que al final del día se hacen su contraprestación, es un porcentaje de las multas y entonces uno piensa, bueno, la inteligencia artificial o el uso está bien, pero ¿es un tema recaudatorio o es un tema de desincentivar que los conductores vayan a exceso de velocidad? Tendríamos que pensarlo y, como bien lo anotaste, analizarlo. Una de las preguntas que tenemos es, y esta pregunta es para Andrés, ¿qué tienen que hacer nuestros gobiernos para adoptar la inteligencia artificial en la administración? Pero visto los comentarios que hizo hace un momento Juan, ¿cuáles crees, Andrés, qué tendrían que hacer nuestros gobiernos para adoptar correctamente la inteligencia artificial en la administración pública? Muchas gracias, Omar. No sé si el que tienen que hacer sea más que los retos, que como bien decía Antonella, son muchísimos. El que tener que hacer, sobre todo en los gobiernos de nuestro lado, es muchísimo. Hay una tarea titánica por hacer. Pero si me preguntas a mi criterio, creo que la principal es lo que referíamos, el tema del cambio del chip. Este tema de cambiar la cultura administrativa que está interna dentro de los propios funcionarios, ¿no? De los funcionarios públicos. Es decir, hemos pasado ya varias etapas dentro de la administración pública, de la tecnificación, la digitalización, la automatización. Y yo siento, al menos les voy a hablar de la experiencia de mi país, es que vamos ahí a trancas y barrancas, nos vamos quedando. Si no cambia la cultura administrativa, si no se cambia, ya refirió algo también el magistrado Froilán, este tema de todos los modelos que tenemos en la administración pública, el modelo burocrático, el modelo gerencial de gobernanza, y en todos estos, ahorita me parece que hay una mixtura,
tenemos todavía el burocrático y sobre todo, tal vez en países como los nuestros, tenemos inclusive todavía el modelo clientelar. Entonces, tenemos el tema de que podemos tecnificar, podemos digitalizar, podemos automatizar, pero si no cambiamos el tema cultural de los funcionarios públicos es muy complicado. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros empezamos a mirar algo de administración pública electrónica a raíz de pandemia. Ya refería a Antonella, esto es un derecho, ¿no? El derecho que tenemos como ciudadanos de relacionarnos electrónicamente con la administración. Pero básicamente acá no existía ese derecho. Y claro, teníamos trámites tenías el trámite presencial antes de pandemia que te podía tardar unos 15 meses, que cuando se lo digitalizó ante una emergencia, sin el mayor conocimiento, sin tener las capacidades, las habilidades, terminó demorándose 2, 3 meses con ciudadanos que no tenían las credenciales para poder actuar estos trámites. Es decir, es un tema cultural general, ¿no? No únicamente del lado de la administración pública, es a nivel de la sociedad. Del mismo modo, o sea, también refería a Antonella, ¿no? Este tema de relacionarnos con una administración 24/7. Pero les cuento que acá tenemos trámites digitales con horario. Tienen horario de oficina, de 8 a 5. A las 5 se cierra el portal, lo que me parece una cuestión totalmente jalada de los cabellos. Entonces, viene de ahí, viene del tema de qué hacer. Tenemos muchas tareas por hacer, desde el tema que ya lo expuse al inicio, ¿no? El tema de qué reacción va a tener los gobiernos. ¿Va a ser más bien una estrategia reactiva, como todo lo que ha venido pasando, o va a ser algo más bien proactivo? Y ahí viene el debate, ahí vienen muchos puntos a reflexionar. Por ejemplo, algo ya refirió también Juan Manuel, el tema de qué vamos a hacer cuando la tecnología, los desarrolladores de todo esto son los privados. Se ajustan esto a las necesidades públicas porque ellos tienen otra mentalidad, otra dinámica y todo. Los gobiernos, por ejemplo, nuestros gobiernos, ¿qué van a hacer? ¿Van a decidir comprar los robots más avanzados a otros países o van a decidir desarrollar sus propios robots, sus propios software, sus propios programas, sus propios desarrollos y herramientas de IA? Viene mucho, mucho por hacer, pero creo que hay que partir de eso y para eso va a ayudar muchísimo lo que refería Froilán, ¿no? El tema de iniciar inclusive en las aulas universitarias. A mí me da mucho la atención y les digo, me da mucho pesar que estos temas no se están topando en nuestras universidades, me refiero a mi país, no se está topando estos temas, me daba mucho la atención que jóvenes desconozcan temas de administración pública electrónica, open data, big data, IA, machine learning, etcétera, etcétera. Entonces, hay que partir todo esto. Es un tema cultural, pero como sociedad y obviamente enfocado a través y especializado, digámoslo así, a través de la administración pública. Muchas gracias, Andrés. Cuando mencionas que en tu país no se están tocando esos temas en las universidades, por un momento pensé que estabas en México, pero no. Luego recordé que estás en Ecuador. Parece ser el común denominador. Hay mucho trabajo por hacer. Como bien lo notaste hace un momento, la brecha digital se hace cada vez más amplia. No es educativa, ya es digital y es mucho más peligrosa porque es más dinámica, se mueve mucho más rápido y tiene consecuencias pues mayores, ¿no? Hablando del mismo tema, magistrado, ¿qué debería hacer la administración pública moderna para poder articular la inteligencia artificial? Muchas gracias, Omar. Ya Andrés puso muy, muy claramente las bases que se necesitan para que una administración moderna tome esta articulación con la inteligencia artificial. Yo quiero puntualizar en lo que ha dicho en ciertos puntos. Me parece que desde luego es una cuestión cultural, pero está también en las administraciones públicas, en conjunción con el Poder Legislativo, los poderes legislativos, para que después, cuando haya una controversia, los jueces resuelvan estos conflictos. Pues en suma, el Ejecutivo es quien debe de formular estas políticas, estos programas, estas acciones. Entonces, yo estimo que son unos 6, 7 puntos. Fortalecer, desde luego, la participación ciudadana en esta intervención de las políticas. Escuchamos que, bueno, las empresas privadas tienen sus objetivos en común y muchas veces, pues, no caminan sin control. Por eso es determinante poner estas reglas, estas delimitaciones. Este fortalecimiento de la participación ciudadana es reconocer al ciudadano no en el aspecto clientelar, como bien lo dijo Andrés, sino desde darle el valor en el sistema de elecciones y preferencias
que tiene para aceptar o no la calidad y los bienes y servicios que la administración pública ofrece. Valorar los resultados finales de las políticas y programas, no solamente los procesos y controles. Esta administración también tiene que revalorar los compromisos entre los políticos electos y los funcionarios designados en términos de mayor responsabilidad y eficiencia. Definir y aplicar indicadores del desempeño para valorar los aspectos cualitativos y cuantitativos en el ejercicio institucional. Dar cauce a la descentralización del poder para evitar los rendimientos improductivos. Hacer compatible la cultura de la nueva gestión pública con los imperativos de la nueva institucionalidad democrática. Asimismo, adoptar la cultura del aprendizaje heurístico, es decir, conjugar los aciertos y los errores como un sistema activo de aprendizaje, por mencionar algunos. Entonces, esto está muy de la mano con esta implementación de la inteligencia artificial para que sirva de herramienta a estos gobiernos federales, locales, estatales, municipales, provinciales, etcétera, para que sea un medio para llegar a un fin. Todavía no quiero hablar de la sustitución del robot o de la máquina en relación con el humano, pero sí creo que ahora ya tenemos varios elementos que conjugar para que sea una administración todavía más eficiente, moderna. Claro, eso es en la teoría. En la práctica, y más en nuestros países latinoamericanos, vemos perfiles políticos y tendencias que nos llevan justamente al otro lado. Entonces, pues por lo pronto, pues nosotros debemos insistir en esta educación de las futuras generaciones, de las actuales, pues estar subiéndonos este tren digital y pues entender este ecosistema digital para que no nos tomen en curva, como decimos en México. Pero bueno, son creo algunas ideas que bien lo podría retomar un legislador y presentarlo y pues estar ahí en conjunto con la sociedad civil para que esto llegue a buen puerto. Muchas gracias, magistrado. Muy interesante la reflexión. Sin duda es hacerle a la lista de tarea un poco más grande o bastante más grande a las administraciones públicas, ¿no? Además de que se tienen que ocupar de temas de salud, seguridad, de educación, bueno, ahora tienen que dedicar totalmente a la correcta implementación de la inteligencia artificial en sus funciones y tienen que regularla correctamente. Antonella, en Argentina, ¿está regulada el uso de la inteligencia artificial en la administración pública? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, en Argentina tenemos un panorama bastante alentador, porque ya desde el año 2018 se ha impulsado un ecosistema normativo inteligente, por lo que podemos denominar, en el cual se reguló la utilización de un sistema de asistencia virtual automatizada, los famosos asistentes virtuales que mencionábamos al principio. Está regulado por norma. Luego tenemos otras dos normas, una de rango de decreto, otra en rango de resolución, en el cual regulan el tratamiento de los datos, reconocen la importancia de la inteligencia artificial y la automatización en la actividad administrativa de forma expresa y concreta, y hablan de la importancia de una adecuada gobernanza de datos y segmentar tareas para poder ir determinando los niveles de automatización que son plausibles en la administración. Asimismo, en el año 2019 se emitió un plan nacional de inteligencia artificial, el cual es una estrategia que está explorándose, pero se estableció concretamente metas, indicadores para lograr a partir de la implementación de IA en la administración pública. Y a su vez, bueno, en la academia, por lo que estuvieron mencionando, en Argentina eso también es algo bastante alentador, porque en la querida Universidad de Buenos Aires ya tenemos a nivel de grado y posgrado materias sobre transformación digital e inteligencia artificial en la administración pública, así que creo que estamos avanzando bastante bien en este panorama. Muchas gracias. Interesante, muchas gracias, Antonella. Mencionaste un plan nacional de inteligencia artificial a nivel gubernamental. Sí. Muy bien. Muy bien, muchas felicidades. Si puedes, por favor, comparte un material adicional para conocer un poco más de eso. Creo que todos podríamos aprender de esos temas, precisamente. Una pregunta para Juan. Juan, ¿cuál es el estado de uso
de la inteligencia artificial, por ejemplo, en la administración fiscal en Uruguay? ¿Qué usos se le da a la inteligencia artificial en la administración pública? ¿Qué usos tiene en Uruguay? Bueno, en materia fiscal, por ejemplo, el Banco Central está justamente automatizando todos sus procesos internos, a través también de la Dirección General Impositiva. Se están implementando también sistemas de todo lo que es la facturación electrónica, que tiene conexión directa con o sea, tiene ciertos requisitos legales, ¿no? Los locales o comercios que superan determinado nivel de facturación están obligados a conectarse a la Dirección General Impositiva y al sistema de facturación electrónica. Entonces, por lo tanto, todo aquello que eran los libros de contabilidad y todo eso que tenía que llevar el comerciante, ahora se lleva directamente de manera digital. Entonces, cada vez que se hace alguna facturación, digamos, en ese sistema, ingresa directamente a la Dirección General Impositiva, que es el ente, el organismo estatal que controla todo el tema de cuestiones fiscales. Se está implementando también el Poder Judicial, con respecto a lo que comentábamos, al sistema de ingreso de expedientes judiciales. También se ha transformado el sistema de transporte a través de uso de geolocalización. Se han modificado también recorridos, etcétera, a raíz de todo el Big Data que se analiza con inteligencia artificial con respecto al uso y al interés de los usuarios, de que pase por determinadas zonas o que cambie determinados recorridos. Realmente los usos son muy amplios, dado que nosotros tenemos una red informática, una infraestructura, digamos, muy importante. Tenemos casi todo el país con fibra óptica, lo cual implica que ya tenemos hogares prácticamente 100% automatizados. Realmente los usos acá en Uruguay, tanto en materia fiscal, en sistemas legislativos, ¿no? Cuando se van a discutir determinados temas, surgen las leyes que están actuales, las que están derogadas, distintos materiales. La inteligencia artificial acá en Uruguay cada vez se utiliza más, pero siempre con proveedores privados, que era un poco lo que ponía sobre la mesa, que es un poco lo preocupante, ¿no? Porque dejar estas decisiones, digamos, o este análisis de datos en manos de privados, yo creo que un poco vulnera lo que son mi derecho a acceder, ¿no? a una administración pública electrónica o a un gobierno electrónico, ¿no? Entonces, ahí es donde se da, me parece que vamos muy rápido en algunas cosas y que no estamos teniendo la capacidad, digamos, justamente de capacitación y de creación de herramientas para el control y ejercicio de nuestros derechos. Nosotros hoy actualmente, por ejemplo, como hablamos del sistema de multas, lo que acá conocemos como multas, que son las faltas de tránsito, por ejemplo, es muy fácil, ¿no? A través de una cámara multarte si tú cometes la infracción, pero es muy engorroso el trámite, digamos, de impugnación de ese acto, ¿no? administrativo que impone la multa, ¿no? Ahí tenés que ir a las vías tradicionales a presentar tus descargos, llenar formularios, esperar los plazos para la respuesta. Entonces, nada, hay que avanzar, me parece, como te decíamos, desde las bases, desde los pilares, asegurando derechos básicos y asegurando determinadas cuestiones de la tecnología, como son incidentes de seguridad, accesos no deseados, etcétera. Cuando no tenemos todavía resuelto eso, me parece que todavía seguir creciendo en la transformación digital, creo que para todos los estados, podemos citar el ejemplo de los ciberataques entre la guerra de Ucrania-Rusia, perdón, Rusia-Ucrania, lo que implica y los riesgos que estamos teniendo mientras cada vez más ponemos procesos y acciones y conductas y procesos de producción, etcétera, en manos de las tecnologías, ¿no? Entonces, nada, un poco por ahí viene mi postura y mi aporte, ¿no? a estas cuestiones.
Muchas gracias, Juan Manuel. Tenemos una pregunta de Sara Liz. Ella pregunta si existen si hay actos administrativos automatizados. Antonella, ¿pudieras, por favor, ayudarnos a dar respuesta a esta pregunta con un par de ejemplos, por favor? Sí, por supuesto. Bueno, en la actualidad existen, ya están ocurriendo, por ejemplo, en nuestro país, en Argentina, la fotomulta fue lo más antiguo, pero a partir del año 2020, en Argentina, para poder circular, se implementó una aplicación que se denomina Cuidar, la cual emitía y emite certificados para poder circular en medio de toda la pandemia, y este certificado que emite es un sistema de IA, lo que hace es procesar grandes cantidades de datos, conecta esos datos y emite el certificado con el permiso o el rechazo. Todo esto sin ningún tipo de intervención humana previa, sino solamente el sistema es el que adopta la decisión. Si viajamos un poquito, en Italia también hay sistemas de IA que se están utilizando y que emiten declaraciones de voluntad. Por ejemplo, en el año 2019 arribó al Consejo de Estado de la Corte de Italia la impugnación de un algoritmo que realizaba la movilidad nacional de los docentes, por lo tanto ya estaba ocurriendo y implicaba claramente un cambio de estatus para los docentes, y hasta se terminó impugnando en la Corte italiana, lo cual la Corte que terminó dando el aval de estas decisiones algorítmicas. Pero bueno, hoy en día ya está sucediendo y se están adoptando estas decisiones administrativas automatizadas en la realidad, Omar. Muchas gracias. Podemos concluir que pues el futuro fue ayer, ¿no? Y podemos ver todos los efectos de la pandemia y cómo pues todo el tema electrónico, digital, la informática, si bien ya venía acelerado, pues fue o creció y sigue creciendo exponencialmente a partir de 2020, ¿no? Yo les agradezco muchísimo. No sé, por favor, si pudieran darnos unas pequeñas palabras de cierre en el mismo orden en el que iniciamos. Andrés, ¿nos haces favor, por favor? Sí, con gusto. Muchas gracias, Omar. Nada, solo para despedirme, igual reiterar el agradecimiento y solo dejarles con una idea, ¿no? Me parece que es importante, por el tema de tiempo no alcanzamos a topar el tema de las gobernanzas. Hay que tratar el tema de la gobernanza del dato, tanto que hemos hablado hoy de la importancia del dato para el tema de la inteligencia artificial, ¿no? El tema de no solo del origen, de la variedad, etcétera, sino el hecho de que va a haber ciertos sectores que van a estar discriminados por el tema del acceso a las tecnologías, al acceso al Internet inclusive. El tema de la gobernanza del algoritmo. El algoritmo se caracteriza por su opacidad. Entonces, tiene una tarea importante los gobiernos para transparentar esto, sobre todo cuando hablamos de desarrolladores privados de la tecnología, ¿no? Entonces, es un tema muy importante a considerar y, claro, todo esto termina siendo en la gobernanza de la inteligencia artificial, que, como bien decía Antonella, y la importancia de que esto esté atado al ser humano. Totalmente de acuerdo. Es más, hay un trabajo que realizaron expertos de inteligencia artificial delegados por la Comisión Europea, y ellos hablaban, ¿no?, del tema de cómo tener una inteligencia artificial fiable, y claro, el primer punto es el tema de la supervisión del ser humano. Entonces, eso es fundamental, es decir, la inteligencia artificial como herramienta tiene que colocar al ser humano, a la dignidad humana, siempre en el centro. Como bien dice el profesor Rodríguez Arana, si el ser humano no es la finalidad de cualquier herramienta tecnológica, la misma no sirve. Tiene que ser siempre una finalidad antropocéntrica. Un abrazo a todos y felicitaciones. Andrés, muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, por la participación. Magistrado, por favor, ¿qué nos puede decir a manera de cierre? Gracias, Omar, muchas gracias. En principio coincido con lo que ha expresado Antonella, Andrés y Juan. Y bueno, lo que quiero finalizar diciendo es que en relación con esta inteligencia artificial, los algoritmos, la participación, en el caso que nos ocupa de las administraciones, tiene que ser puntual. Las crisis de gobernabilidad describen una situación de proliferación de anomalías, es decir, una conjunción de desequilibrios inesperados o intolerables entre demandas sociales y respuestas gubernamentales. Por eso la gobernabilidad, la gobernanza, como bien se dice aquí, debe ser el análisis por parte de las administraciones públicas, y bien puede hacer uso
la inteligencia artificial en 3 aspectos. En cuanto a la legitimidad, que es la tradición que que tiene el gobierno para proveer el bienestar general, la eficiencia y eficacia, que es la calidad en el desempeño gubernamental, que es la razón del Estado, y finalmente la estabilidad, que es la capacidad de adaptación y flexibilidad institucional. Todo esto con la participación de una administración pública con seres humanos racionales que hagan uso de las tecnologías de la inteligencia artificial para ser más eficientes en la labor que se les tiene encomendada. Sería todo y un saludo muy cordial a todas y a todos. Muchas gracias, magistrado. Muchas gracias. Juan, ¿qué pudieras comentarnos como palabras de cierre? Bueno, como palabras de cierre, yo sí voy a hablar un poco de que Froilán le habitó la sustitución, ¿no? Yo sí entiendo que la aplicación de las distintas inteligencias artificiales, y me imagino un mundo actual ahora en el que tenemos los autos autónomos, tenemos semáforos autónomos, tenemos todo lo que podemos aplicar hoy en día, que sabemos que se está desarrollando, diagnósticos médicos autónomos, etcétera, etcétera, todos a través de tecnologías de inteligencia artificial. O sea, ¿en qué mundo queremos estar? O sea, ¿en qué mundo queremos desarrollar? Entonces, yo capaz que a corto plazo no lo observamos, pero capaz que a mediano y largo plazo la sustitución tarde o temprano va a llegar. Y quiero cerrar quizás con un concepto que quiero empezar a desarrollar e investigar, que es la obsolescencia humana. O sea, ¿en qué momento estas tecnologías me van a manejar el auto, me van a tomar las decisiones judiciales, me van a hacer pagar los impuestos, me van a hacer pagar multas? ¿En dónde va a quedar este humano, este contacto que hoy nosotros tenemos? Quizás en 10, 15, 20, 50 años sean inteligencias artificiales que estén debatiendo qué hacemos con el humano. Entonces, desde ese punto de vista es un poco el que yo me paro y nada, les planteo eso, o sea, ¿qué va a pasar con la obsolescencia humana? ¿Qué va a pasar con la obsolescencia humana? No, los humanos nunca seremos obsoletos. Esperemos que no podemos permitirlo. Antonella, unas palabras para cierre, por favor. Muchas gracias. Bueno, para mí el futuro es hoy, ya llegó, está aquí con nosotros y los protagonistas de ese futuro somos todos nosotros y nosotras, los seres humanos, ya que la aplicación de inteligencia artificial en la administración pública no va a depender solo de tecnología, sino que va a depender de los seres humanos como eje principal de su aplicación. Muchísimas gracias a todos y todas, fue un placer participar. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias por tomarse el tiempo personal para participar en este foro. A todas luces internacional, en un tema muy interesante y como bien apuntó Andrés, un foro como este no es suficiente para cubrir todos los temas y todas las implicaciones relacionadas con la inteligencia artificial. Estaremos próximamente poniendo a su disposición eventos adicionales con esta temática. Y pues, Alfredo, te cedo la palabra. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad que aquí agarré una hojita y estaba apuntando cada cosa que ustedes decían, porque ahora lo que sigue es reflexionar sobre lo que hemos hablado, bastantes ideas que nos aportan, no solo en materia académica, sino también para la función jurisdiccional, para la función administrativa, y pues tenemos nosotros la obligación como juristas de estar en constante actualización. Las tareas no descansan, nosotros tampoco, así que que ustedes hayan estado aquí hablándonos de estas temáticas, porque son pocos los juristas que se atreven a hablarnos de estos temas y que lo estudian a fondo y lo conocen. Entonces, que hayan estado aquí reunidos, pues fue un privilegio, fue un placer. Yo me divertí mucho y estoy seguro que cada uno de ustedes
tuvo una buena velada en Argentina, Uruguay, que ya es de noche. Y bueno, nada más agradecerles. Aquí es su casa en la Academia Mexicana de Derecho Informático. Y al auditorio, muchas gracias por sus comentarios. Los esperamos la siguiente semana para el cierre de festejos del Mes Nacional del Derecho Digital. Y bueno, es viernes, unos a descansar, otros de fiesta. Yo les mando un fuerte abrazo. Buenas noches. Buenas noches.